Cuando hablamos de Sansón, se nos vienen a la mente un montón de imágenes poderosas. El tipo de un manazo puede romper columnas, todo un Hulk bíblico. Pero hay mucha más carne en el hueso que solo esos relatos de fuerza bruta. Y, cuántos mitos hay alrededor de este personaje que, aunque parece sacado de un cómic, se encuentra en las páginas de la Biblia. Así que, vamos a desmenuzarlo. Primero, empecemos por la famosa historia de su fuerza. La mayoría de nosotros hemos escuchado que su poder venía de su largo cabello, ¿verdad? Esa es la idea que se ha metido en nuestras cabezas desde pequeños. Pero, espera, ¿realmente su fuerza dependía del pelo? La Biblia, en el libro de Jueces, nos cuenta que Sansón era un nazareo, lo que significa que había hecho un voto especial a Dios. Parte de este voto incluía no cortarse el cabello. Pero, ¿qué pasa si te digo que la fuerza de Sansón no estaba en su pelo, sino en su compromiso con Dios? ¡Bomba! Cuando se cortó el cabello, perdió su fuerza, sí, pero no porque se le cayera un rayo, sino porque rompió su promesa. Esa es una lección que podemos llevarnos a casa, la fuerza espiritual es clave. Otro mito popular es que Sansón era un tipo grandote, un musculoso de gimnasio. Pero, de hecho, la Biblia no dice nada sobre su apariencia. Quizás era un tipo normal, y por eso su fuerza era aún más impresionante. Imagínate que llegas a una pelea y te encuentras con un promedio que puede levantar un coche. Eso es lo que asusta. La idea de que era un gigantón ha sido una interpretación que, aunque suena emocionante, no está basada en el texto bíblico. Así que, si pensabas que iba a tener bíceps como rocas, pues no. A veces, el héroe más pequeño puede hacer el trabajo más grande. Luego, tenemos el tema de su relación con Dalila. Dalila, la famosa traidora. Hay un mito que dice que ella lo engañó por pura maldad, pero las cosas no son tan simples. Sansón estaba profundamente enamorado de ella, y ella lo usó para conseguir dinero de los filisteos, pero en realidad, la historia se complica. Dalila se convierte en un símbolo de seducción, pero también de la debilidad humana. La historia nos hace cuestionar si la verdadera culpa de su caída recae solo en ella. Es como en las películas, ¿es el malo o el héroe quien se deja llevar? El drama está en el aire. Aparte de eso, la historia de Sansón ha creado un sinfín de controversias en las comunidades religiosas. Algunos argumentan que Sansón es un verdadero héroe que luchó contra los filisteos, mientras que otros dicen que sus acciones fueron, en realidad, bastante egoístas y destructivas. En sus aventuras, Sansón no solo luchó contra los enemigos de Israel, sino que también hizo cosas bastante raras, como matar a un león y luego volver a encontrarlo con un enjambre de abejas. ¿De verdad, Sansón? ¿Quién hace eso? Su enfoque, haz lo que quieras, ha dejado a muchos pensando si en realidad era un héroe o un tipo más bien problemático. Así que, dependiendo de a quién le preguntes, puedes obtener respuestas muy distintas sobre su legado. Y luego está el gran mito de que Sansón siempre fue un ganador. Bueno, aquí viene el spoiler. Terminó en una prisión, ciego y humillado, gracias a sus propias decisiones. Es un recordatorio de que, a veces, el camino hacia la fuerza y el poder puede estar pavimentado de decisiones malas y momentos de debilidad. Sansón, a pesar de su fuerza, también fue humano, y eso lo hace aún más relatable. Su historia nos muestra que todos tenemos altibajos, y que hasta los más fuertes pueden caer. Pero, la clave está en levantarse, ¿no? Así que, en resumen, la figura de Sansón está llena de mitos y verdades que nos hacen reflexionar. Su fuerza, lejos de ser solo física, era también espiritual y moral. Y sus debilidades nos muestran que, a pesar de tener el poder, todos somos vulnerables a las tentaciones y decisiones equivocadas. Así que la próxima vez que pienses en Sansón, recuerda que hay mucho más detrás de la melena y los músculos, hay una historia de lucha, amor y, sobre todo, humanidad. Si te interesa este tipo de contenido, dale like y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos y descubrir datos que no conocías. Interpretaciones bíblicas de su relación con Dalila. La historia de Sansón y Dalila, una de las narraciones más intensas y dramáticas de la Biblia. Si hay algo que sabemos es que este relato está cargado de intriga, romance y traición. Así que, prepárate, porque vamos a profundizar en cómo se han interpretado esta relación a lo largo de los años, y puedes estar seguro de que no todo es lo que parece. Primero, hablemos del amor entre Sansón y Dalila. Muchos ven esta relación como un romance clásico, con Dalila siendo la mujer fatal que se las arregla para seducir al fuerte guerrero. Pero, en realidad, su relación es mucho más complicada. La Biblia nos dice que Sansón se enamoró de Dalila, pero no se menciona si Dalila sentía lo mismo. ¿Era realmente amor o solo un juego de intereses? Eso nos lleva a la primera gran interpretación: el amor puede ser una trampa. Dalila fue sobornada por los filisteos para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Así que, a medida que avanza la historia, uno se pregunta, ¿era amor verdadero o simplemente una transacción emocional?
A lo largo de los siglos, teólogos y estudiosos han analizado esta dinámica. Algunos argumentan que Dalila representa la tentación que todos enfrentamos. En este sentido, puede simbolizar esas distracciones y seducciones que nos alejan de nuestro propósito. La relación con Dalila puede verse como una advertencia. A veces, lo que parece atractivo y deseable puede llevarnos a nuestra caída. Esto se convierte en un tema recurrente en muchas tradiciones religiosas, donde la tentación está siempre al acecho, lista para desviar a las personas de su camino. Por otro lado, hay quienes creen que Dalila es una figura más compleja que simplemente una traidora. Algunos la ven como una víctima de su propio entorno. En la cultura de la época, las mujeres a menudo tenían poco poder, y Dalila, aunque desempeña un papel crucial, también es un producto de sus circunstancias. En esta interpretación, la traición no es solo su culpa, sino también una reacción a la presión externa que enfrenta. Así que, ¿es realmente el villano de la historia o simplemente una mujer atrapada en un mundo machista? Eso podría dar mucho de qué hablar. Además, hay una capa adicional de interpretación en torno a la pregunta de la lealtad. Sansón, a pesar de su fuerza y valentía, parece estar obsesionado con Dalila. Aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Su lealtad a ella lo lleva a descuidar su compromiso con Dios. Esto plantea una pregunta importante: ¿hasta qué punto podemos permitir que nuestras relaciones personales nos desvíen de nuestras convicciones? La historia de Sansón y Dalila se convierte, entonces, en una reflexión sobre el equilibrio entre amor y deber. A medida que la narrativa avanza, vemos que Sansón se va dejando llevar por las palabras de Dalila. Cada vez que ella le pregunta sobre el secreto de su fuerza, él le da pistas, como si estuviera jugando un juego, o quizás porque en el fondo pensaba que su amor era suficiente para protegerlo. En esta parte, la historia puede ser vista como una metáfora de cómo a veces nos confiamos demasiado en nuestras relaciones. En este caso, la confianza se convierte en un arma de doble filo. Y, por supuesto, el momento culminante de esta relación es el momento en que Dalila finalmente logra descubrir el secreto de Sansón, su cabello. Cuando finalmente lo traiciona, el hecho es un gran golpe. Aquí se puede ver el contraste entre lo físico y lo espiritual. Sansón, al ser derrotado, pierde no solo su fuerza física, sino también su conexión con Dios. Así que, en el fondo, la relación no solo se trata de un amor fallido, sino de la pérdida de identidad y propósito. Sansón se convierte en un símbolo de cómo la traición puede tener consecuencias devastadoras. Al final, la historia de Sansón y Dalila no es solo una simple narración de amor y traición, sino que se convierte en un estudio de las complejidades de las relaciones humanas. Nos muestra cómo el amor puede ser tanto una fuente de fuerza como de debilidad. Es un recordatorio de que, aunque las emociones son poderosas, nunca debemos dejar que nos cieguen al punto de sacrificar lo que realmente importa. Así que, cuando pensemos en Sansón y Dalila, recordemos que su relación es un espejo de nuestras propias luchas con el amor, la tentación y el compromiso. Menuda montaña rusa de emociones. La conexión entre el voto nazareo y el poder de Sansón. La historia de Sansón no se puede contar sin hablar del famoso voto nazareo, un aspecto crucial que nos da una nueva perspectiva sobre su fuerza y su destino. Así que, ¿qué es exactamente un voto nazareo y cómo se conecta con nuestro amigo Sansón? Prepárate, porque esto se pone interesante. Primero, echemos un vistazo a lo que significa ser nazareo. En la Biblia, el voto nazareo era un compromiso sagrado en el que una persona dedicaba su vida a Dios. Este voto incluía 3 elementos principales: no cortar el cabello, evitar el vino y cualquier bebida fermentada, y no acercarse a cuerpos muertos. Cada uno de estos aspectos tenía un significado profundo, pero el más llamativo es, sin duda, el cabello. Para Sansón, este voto no era solo una formalidad, era la fuente de su fuerza, su conexión directa con lo divino. Así que, imaginemos a un joven Sansón, lleno de vigor y energía, con una melena que ondea como un estandarte de su fuerza. Cada rizo es una señal de su dedicación y compromiso. Es como si su cabello estuviera cargado de electricidad espiritual. Pero aquí está el truco: su fuerza no radica solo en el cabello en sí, sino en la promesa que representa. Al cortarse el cabello, Sansón no solo pierde su fuerza física, sino también su conexión con Dios y su identidad como nazareo. Es como si estuviera rompiendo un pacto sagrado, y eso tiene repercusiones serias. Ahora, hablemos del poder. A lo largo de su vida, Sansón realiza hazañas increíbles, mata leones, derriba columnas y vence ejércitos enteros. Pero, ¿por qué? Aquí es donde entra el voto nazareo. Cada una de estas acciones no solo muestra su fuerza física, sino que también es un reflejo de la ayuda divina que recibe por su compromiso. Cuando Sansón actúa en nombre de Dios, es cuando verdaderamente brilla. Es como un superhéroe que obtiene su energía de una fuente celestial. Pero, al igual que cualquier historia de superhéroes, su caída es inevitable cuando se desvía de su propósito. La relación entre su voto y su poder plantea una serie de preguntas sobre la fe y la responsabilidad. La Biblia nos muestra que Sansón, a pesar de ser un guerrero poderoso, no siempre toma las decisiones correctas.
Se deja llevar por sus deseos y por el amor de Dalila, lo que lo lleva a romper su voto. Este acto de desobediencia es crucial porque nos muestra que la fuerza física no es suficiente. La verdadera fortaleza proviene de la obediencia y el compromiso con lo divino. Es importante notar que el voto nazareo no era algo que se tomara a la ligera. En la cultura hebrea, era un acto de devoción profunda, y aquellos que lo hacían estaban bajo un gran escrutinio. Así que, cuando Sansón rompe su voto, no solo afecta su propia vida, sino que también tiene implicaciones más amplias para el pueblo de Israel. Su historia se convierte en un reflejo de cómo nuestras decisiones personales pueden tener repercusiones en nuestras comunidades. La caída de un individuo puede llevar a la caída de un grupo, un tema recurrente en la literatura bíblica. Pero hay algo más que podemos aprender aquí. La historia de Sansón también nos habla de la redención. A pesar de sus fallos, hay un momento al final en el que recupera su fuerza. Después de haber sido capturado, ciego y humillado, clama a Dios por ayuda. Y ahí es cuando vuelve a levantarse. Este acto de humildad y súplica no solo le devuelve su fuerza física, sino que también restablece su conexión con lo divino. Es un hermoso recordatorio de que, no importa cuán lejos nos hayamos desviado, siempre hay una oportunidad de volver a comenzar. La conexión entre el voto nazareo y su poder no es solo una cuestión de fuerza física, sino de volver a la fe y la devoción. En conclusión, la conexión entre el voto nazareo y el poder de Sansón es un hilo conductor que nos lleva a reflexionar sobre el significado de la dedicación, la responsabilidad y la redención. Su historia es un recordatorio de que la verdadera fuerza proviene de la fe y el compromiso, no solo de los músculos. Así que, la próxima vez que pienses en Sansón, recuerda que su melena no es solo un símbolo de fuerza, sino también de un pacto sagrado que, una vez roto, trae consigo tanto la caída como la oportunidad de levantarse nuevamente. Eso es lo que realmente hace a Sansón un personaje tan fascinante. Opiniones expertas sobre la figura de Sansón en la cultura popular. La figura de Sansón ha sido objeto de análisis y debate a lo largo de los años, tanto en el ámbito religioso como en el cultural. Este guerrero bíblico, con su melena impresionante y sus hazañas sobrehumanas, ha inspirado desde películas y obras de teatro hasta cómics y novelas. Pero, ¿qué opinan realmente los expertos sobre su papel en la cultura popular? Vamos a desmenuzar algunas de esas opiniones y cómo han influido en la percepción moderna de este icónico personaje. Primero, debemos hablar sobre la dualidad de Sansón como héroe y villano. Muchos expertos coinciden en que su figura es compleja y multifacética. Por un lado, es un héroe que lucha contra la opresión filistea, y por otro, es un hombre cuyas decisiones egoístas lo llevan a la ruina. Esta dualidad ha capturado la atención de cineastas y escritores, quienes a menudo presentan a Sansón como un antihéroe. Este enfoque resuena en la cultura popular actual, donde la audiencia se siente atraída por personajes que no son perfectos. En este sentido, Sansón se convierte en un símbolo de la lucha interna entre el bien y el mal, algo con lo que muchos pueden identificarse. Además, los estudiosos de la literatura y la teología han señalado que la narrativa de Sansón plantea preguntas sobre la naturaleza del poder. En la cultura popular, el poder a menudo se presenta como algo deseable y glorioso. Sin embargo, la historia de Sansón nos muestra que el poder viene con responsabilidad. Algunos expertos argumentan que su caída es una lección sobre cómo el abuso de la fuerza y el descuido de los valores pueden llevar a la autodestrucción. Esta interpretación resuena en un mundo donde la ambición y la búsqueda de poder a menudo se convierten en fines justificados. Por otro lado, hay quienes han criticado cómo la cultura popular ha simplificado la historia de Sansón. En películas y programas de televisión, a menudo se le presenta como un simple guerrero musculoso, lo que reduce su historia a una serie de escenas de acción sin profundidad emocional. Este enfoque ha llevado a que muchos vean a Sansón como un personaje unidimensional, olvidando que su historia está llena de matices y lecciones sobre la vida, la fe y la redención. Los expertos en teología y estudios bíblicos argumentan que esta simplificación no hace justicia a la rica narrativa que la Biblia presenta. En el ámbito de la psicología, algunos analistas han utilizado la figura de Sansón para explorar temas de masculinidad y vulnerabilidad. La historia de un hombre fuerte que, a pesar de su poder, es derrotado por una mujer puede abrir el diálogo sobre la percepción de la masculinidad en la sociedad actual. La traición de Dalila no solo refleja la fragilidad de Sansón, sino que también plantea cuestiones sobre cómo las expectativas de género pueden influir en las relaciones. Este enfoque ha llevado a una discusión más amplia sobre cómo los hombres enfrentan la vulnerabilidad y las consecuencias de sus acciones en un mundo que a menudo glorifica la fuerza bruta. En el arte, la imagen de Sansón ha sido representada de diversas maneras, desde la pintura hasta la escultura. Artistas a lo largo de la historia han utilizado su figura para explorar temas de fuerza, traición y redención. Estas obras a menudo invitan a la reflexión sobre lo que significa ser fuerte y cómo la fuerza puede ser tanto un don como una maldición. Algunos críticos de arte han señalado que estas representaciones a menudo refuerzan estereotipos de género, mientras que otros consideran que ofrecen una rica oportunidad para discutir la complejidad de la humanidad. Finalmente, la figura de Sansón sigue siendo relevante en debates sobre la espiritualidad y la fe.
Muchos expertos argumentan que su historia es una advertencia sobre la importancia de mantener nuestros compromisos y la relación con lo divino. La caída de Sansón sirve como recordatorio de que todos enfrentamos tentaciones y desafíos, y que la verdadera fuerza proviene de la conexión con algo más grande que nosotros mismos. En un mundo moderno que a menudo busca respuestas en lo material, la historia de Sansón nos invita a reflexionar sobre lo que realmente significa tener poder y cómo podemos usarlo de manera responsable. En conclusión, las opiniones sobre la figura de Sansón en la cultura popular son diversas y profundas. Desde su representación como un héroe trágico hasta el análisis de su impacto en la percepción de la masculinidad y el poder, su historia continúa generando conversación y reflexión. A medida que seguimos explorando su legado, nos damos cuenta de que Sansón es mucho más que un guerrero con una melena impresionante, es un símbolo de las luchas humanas, la vulnerabilidad y la búsqueda de redención. Eso es lo que hace que su figura sea tan cautivadora a lo largo del tiempo. Historia completa de Sansón, su nacimiento, hazañas y caída. La historia de Sansón es una de las narrativas más fascinantes y dramáticas de la Biblia, y está llena de giros inesperados, hazañas heroicas y lecciones valiosas. Vamos a sumergirnos en su vida desde el principio hasta su caída, destacando los momentos clave que definieron a este intrigante personaje. Nacimiento y orígenes. Sansón nació en un contexto de opresión. Los israelitas estaban bajo el dominio de los filisteos, un pueblo que los había sometido y hecho sufrir durante años. La historia comienza con sus padres, Menúe y su esposa, que eran estériles y no podían tener hijos. Un día, un ángel del Señor se apareció a la esposa de Menúe y le anunció que tendría un hijo. Este niño, que sería Sansón, sería un nazareo desde su nacimiento, dedicado a Dios y destinado a liberar a Israel de los filisteos. Este anuncio fue el primero de muchos signos de que Sansón estaba destinado a una vida extraordinaria. El ángel también les dio instrucciones claras sobre cómo debían criarlo. Su madre no debía consumir vino ni alimentos impuros, y él debía mantener su voto nazareo, lo que significaba no cortarse el cabello y evitar la impureza. Esto establece el escenario para las grandes hazañas que realizaría, pero también introduce el tema de la responsabilidad y el compromiso que estaría ligado a su fuerza. Las hazañas de Sansón. A medida que crecía, Sansón mostró una fuerza excepcional. La Biblia narra varias de sus hazañas, que son tan impresionantes como sorprendentes. Una de las más famosas es cuando mató a un león con sus propias manos. Imagina la escena, un joven robusto que, al ver un león, no se asusta ni busca refugio, sino que lo enfrenta. Este acto no solo mostró su fuerza física, sino también su valentía y su llamado divino para proteger a su pueblo. Otra de sus hazañas más impactantes fue cuando mató a 1000 filisteos con la quijada de un burro. Esta historia es emblemática de su estilo único de lucha. En lugar de usar armas convencionales, utiliza lo que tiene a mano, mostrando que la verdadera fuerza puede venir de cualquier lugar, incluso de los objetos más inesperados. Este acto también es una representación simbólica de su lucha contra la opresión y su deseo de liberar a su pueblo de los filisteos. Sansón también realizó un acto impresionante al quemar los campos de los filisteos usando zorras atadas con antorchas. Esta táctica de guerrilla no solo fue ingeniosa, sino que también causó estragos en la economía filistea, lo que muestra su astucia además de su fuerza bruta. La relación con Dalila. Sin embargo, no todo fue gloria para Sansón. Su historia también está marcada por su relación con Dalila, una mujer filistea que se convierte en un punto de inflexión en su vida. A pesar de las advertencias sobre las mujeres filisteas, Sansón se enamora de Dalila. Aquí es donde la trama se complica. Dalila es persuadida por los filisteos para que descubra el secreto de su fuerza. A lo largo de varias interacciones, ella lo engaña y manipula sus emociones, llevándolo a revelar que su fuerza proviene de su cabello, que nunca ha sido cortado debido a su voto nazareo. Este es un momento crítico en la historia de Sansón. La traición de Dalila no solo simboliza su vulnerabilidad emocional, sino también su desconexión de su propósito divino. La relación que una vez fue una fuente de amor y pasión se convierte en una trampa mortal. Esta dinámica de amor, traición y la lucha interna de Sansón se convierte en el eje central de su historia, planteando preguntas sobre las decisiones que tomamos y las consecuencias que éstas pueden acarrear. La caída de Sansón. La caída de Sansón es, sin duda, uno de los momentos más trágicos de su historia. Después de que Dalila lo traiciona y corta su cabello, Sansón pierde su fuerza. Este acto simbólico representa, mucho más que la pérdida de poder físico, es la ruptura de su compromiso con Dios y su identidad. Al perder su cabello, también pierde su conexión espiritual, lo que lo deja vulnerable a sus enemigos. A partir de ese momento, los filisteos capturan a Sansón, lo humillan y lo hacen prisionero. Lo obligan a trabajar en un molino y lo someten a un intenso ridículo. Sin embargo, incluso en su momento más bajo, Sansón comienza a recuperar su fuerza y su conexión con Dios. En la prisión, su cabello comienza a crecer de nuevo, simbolizando su regreso a la devoción y el arrepentimiento. El clímax de la historia llega en el famoso episodio del templo filisteo, donde Sansón es llevado como un espectáculo para burlarse de él. En un acto de fe, clama a Dios por fuerza una vez más, y se le concede.
Con sus manos en las columnas del templo, logra derribar el edificio, causando la muerte de muchos filisteos y de él mismo. Este sacrificio final puede verse como un acto de redención, donde Sansón finalmente cumple su propósito de liberar a su pueblo, aunque a un alto costo. Reflexiones finales. La historia de Sansón es una mezcla de hazañas heroicas, amor, traición y redención. A través de su vida, se nos presentan lecciones sobre la fuerza, el compromiso y las consecuencias de nuestras decisiones. Su vida nos recuerda que, aunque podemos tener grandes dones y habilidades, nuestra verdadera fuerza proviene de nuestra conexión con lo divino y de mantener nuestros compromisos. La historia de Sansón, aunque trágica, también es un testimonio de la capacidad de redención y de cómo, incluso en nuestros momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para levantarnos nuevamente. Sin duda, una historia que sigue resonando en nuestra cultura hoy en día. Significado teológico de la historia de Sansón en el contexto del libro de Jueces. La historia de Sansón es una de las narrativas más memorables del libro de Jueces en la Biblia. Su significado teológico va más allá de las hazañas de un hombre fuerte, se entrelaza con los temas más amplios del libro y refleja la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Vamos a desglosar el significado teológico de la historia de Sansón en este contexto. 1. El ciclo de pecado, opresión y liberación. El libro de Jueces presenta un ciclo recurrente que ilustra la relación entre Israel y Dios. Este ciclo incluye el pecado del pueblo, la opresión por parte de naciones extranjeras, un llamado al arrepentimiento y la posterior liberación a través de un juez. La historia de Sansón se inscribe dentro de este patrón. Los israelitas han pecado al alejarse de Dios, lo que resulta en la opresión de los filisteos. Sansón, como juez, es levantado por Dios para liberar a su pueblo, aunque su vida es un testimonio de las complicaciones que surgen cuando se desobedece a Dios. 2. La fuerza y el propósito divino. Desde su nacimiento, Sansón es presentado como un nazareo, alguien apartado para un propósito especial. Su fuerza física es un don de Dios, diseñado para liberar a Israel de la opresión filistea. Sin embargo, a lo largo de su historia, se observa que Sansón usa esta fuerza de manera egoísta y a menudo en su propio beneficio. Esto pone de relieve la tensión entre el propósito divino y la libertad humana. Dios le otorgó un gran poder, pero Sansón a menudo lo utiliza para satisfacer sus deseos personales. Esta dinámica resalta una lección teológica, que los dones y talentos que Dios nos da deben ser utilizados en servicio a los demás y no para nuestra propia gloria. 3. La fragilidad humana frente a la soberanía divina. La historia de Sansón también refleja la fragilidad humana frente a la soberanía de Dios. A pesar de su fuerza, Sansón es profundamente humano y vulnerabilidad a las tentaciones. Su relación con Dalila y su eventual traición subrayan que incluso los más fuertes pueden caer. Esto es un recordatorio de que el poder humano es limitado y que la verdadera fortaleza proviene de una relación sólida con Dios. La caída de Sansón, donde pierde su fuerza y su conexión con Dios, sirve como una advertencia sobre los peligros de descuidar esa relación y de dejarse llevar por deseos momentáneos. 4. La redención y el sacrificio. Uno de los aspectos más significativos de la historia de Sansón es su sacrificio final. Cuando, en su última hazaña, derriba el templo filisteo, no solo causa la muerte de muchos enemigos, sino que también se sacrifica a sí mismo. Este acto puede verse como un simbolismo del sacrificio redentor. En un sentido teológico, esto anticipa la noción del sacrificio en la tradición cristiana, donde la muerte de Jesús redime a la humanidad. La historia de Sansón invita a los lectores a considerar cómo los actos de sacrificio pueden tener repercusiones que van más allá de uno mismo. 5. La providencia de Dios a través de la debilidad. Un tema recurrente en la historia de Sansón es cómo Dios utiliza lo débil y lo imperfecto para llevar a cabo su plan. A pesar de las fallas de Sansón, Dios sigue actuando a través de él para cumplir su propósito. Esto refleja un aspecto profundo de la teología del libro de Jueces, que la gracia y la providencia de Dios son evidentes incluso en medio de la desobediencia y el fracaso humano. La historia de Sansón muestra que, aunque los líderes y los jueces pueden fallar, Dios permanece soberano y está dispuesto a usar incluso a los más frágiles para lograr sus planes. 6. El llamado a la fidelidad. Finalmente, la historia de Sansón es un llamado a la fidelidad. A lo largo de su vida, Sansón lucha con su identidad y su propósito, pero su historia termina con un regreso a Dios en su último momento. Esta idea de volver a Dios y buscar su perdón es central en el libro de Jueces. La narración de Sansón nos recuerda que, a pesar de nuestras luchas y fracasos, siempre hay un camino de regreso a la fidelidad y a la restauración. Conclusión. El significado teológico de la historia de Sansón en el contexto del libro de Jueces es rico y multifacético. Refleja el ciclo de pecado y redención, la fragilidad humana frente a la soberanía divina, y la importancia de utilizar los dones de Dios para un propósito mayor.
A través de la historia de Sansón, los lectores son invitados a reflexionar sobre su propia relación con Dios, la responsabilidad que tienen con los dones que se les han otorgado y el poder del sacrificio y la redención en la experiencia humana. La narrativa de Sansón es, en última instancia, un testimonio de la gracia y la soberanía de Dios, incluso en medio de la imperfección humana. Si te gustó el contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal. Así no te perderás futuros videos llenos de datos interesantes y reveladores. Hasta la próxima.